en la escuela que tratan con la guerra. But these lessons have to deal mainly with the church and what we really fight against. Pero estas lecciones tienen más que todo que ver con la iglesia y contra lo cual nosotros peleamos. We just called it the warfare, the series. Lo hemos llamado a esta serie Guerra. Our first lesson, the testimony of life. Nuestra primera lección, el testimonio de vida. We're going to read in the book of Revelation. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, Chapter 2. capítulo 2. Verses, it must be chapter 1, excuse me. Chapter 1, Capítulo 1, verses 1 through 20. versículos del 1 al 20. That's the entire chapter. Ese es todo el capítulo 1. Then we're going to read the first verse of chapter 2. Luego vamos a leer el primer versículo del capítulo 2. Listen very closely to the Word of God. Escuchen muy claramente a la palabra de Dios. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aleluya. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. In the second and third chapters of this book of Revelation, En los segundo y tercer capítulo del libro de Apocalipsis, we have the Lord's survey of those 7 churches. tenemos al Señor examinando estas 7 iglesias. And those eyes that the Bible said are a flame of fire. Y estos ojos que la Biblia nos dice que son como llama de fuego, Look into those churches as to its inner spiritual state. está mirando a la iglesia y está viendo el verdaderamente estado interno espiritual. And when everything has been surveyed by God, it establishes one fact. Y cuando todo ha sido examinado por Dios, establece un hecho. Namely, the presence or absence of that from which the Lord's standpoint
constitutes its only reason for keeping it. Está viendo la presencia o la falta de lo que desde el punto de vista del Señor es lo que va a mantenerla ahí permanente esa iglesia. He looks into the spiritual life of those churches, Él mira en la vida espiritual de esas iglesias, looking for the only thing that justifies him keeping it as a church. buscando por aquella cosa que va a justificar mantenerla a ella como iglesia. The issue for every one of those churches was simple. El asunto para todas estas iglesias era simple. Could they continue as witnesses for him? ¿Podían ellos continuar como testigos por él? In other words, whether they would remain a church in his sight. En otras palabras, ¿podían ellos mantenerse siendo una iglesia a sus ojos? And you and I must know right in the beginning Y tú y yo debemos de saber desde ahora en el that principio we call lots of things churches that he doesn't call a church. que llamamos nosotros a muchas cosas iglesia que él no llama iglesia. So the whole issue here is Así que todo el asunto aquí es whether he would remove that lampstand or not, si él va a remover ese candelero o no. which simply meant whether that would remain in relationship with himself. Que significa si solamente ellos se van a mantener en la relación perfecta con él. So the great question with these churches is one Así que la gran pregunta con estas iglesias es one of continuing relationship in God's purpose or passing out of that relationship. continuar estando en el punto de vista de la relación, del propósito de Dios o salirse de ella. So the question Así que la pregunta concerning every instrument or church raised up by God concerniente a toda pregunta es acerca de esta iglesia levantada por Dios in relation to his purpose en relación al propósito. is what justifies his maintaining that instrument. Es lo único que justifica su mantenimiento de ella. Now, it's evident from reading these scriptures that there's some things that do not justify him keeping that as his instrument. Ahora es evidente que por lo que hemos leído que hay algunas cosas que no justifican en mantener a la iglesia a guardarla. Now, these letters make that very clear. Ahora estas cartas hacen esto muy claro. Now, in the first place, En primer lugar, the fact that God originally raised up a church, el hecho de que Dios originalmente levantó una iglesia, that church really came into being by the Holy Spirit, que esa iglesia realmente vino a la existencia por el Espíritu Santo, does not in itself justify him keeping that instrument. en sí mismo no solamente justifica que él debe de mantenerla todavía. Then again, the fact that an instrument was greatly used of God Ahora, el hecho de que también haya sido un instrumento grandemente usado por Dios, does not justify him keeping that as a church. no justifica que él la mantenga todavía como una iglesia. The fact that the instrument has a wonderful history of devotion to God, El hecho de que este instrumento tenga un gran registro de devoción a Dios, that God raised it up, que Dios la levantó, that it's been used of God in a great way, que ha sido usada por Dios de una gran forma, that there's been a real expression of God's grace and power coming through it. que ha sido realmente una expresión de la gracia y el poder de Dios que fluye a través de ella. That does not justify him keeping that as a church. Eso no le justifica a él para que él la mantenga aún como una iglesia. Now, I believe you'll admit that's a very thorough sifting of things. Ahora, yo creo que tú vas a pensar que este es algo muy fuerte, fuerte de decir. It might be thought by you and I Quizás puedas pensar con tú y yo that if God raised up an instrument, que si Dios levantó un instrumento that if it has been used of God, blessed of que God, se ha sido usado por Dios, bendecido por Dios, and has shown characteristics of his grace and mercy, y ha mostrado características de su gracia y su misericordia, surely that within itself is enough to argue for its continuance. seguramente esto en sí mismo es por su parte una justificación para que se mantenga. Now you understand we're talking about the instrument itself and not salvation. Ahora, entiende bien que estamos hablando del instrumento en sí mismo, no acerca de la salvación. We're talking about that which men call a church and what God calls a church. Estamos hablando de esto que el hombre
hombre llama iglesia y que Dios llama iglesia también. There are those that started out by God, a real church, Están aquellos que fueron empezados por Dios, la verdadera that in iglesia, His sight is no longer a church. que es a la vista de Dios ya no es más una iglesia. So seeing these things don't justify it in themselves. Así que al ver estas cosas no las justifican en sí mismo para que continúen. What then does justify the Lord preserving and going on with such an instrument? Entonces, ¿qué es lo que justifica a Dios para que Él preserve y continúe trabajando con ese instrumento? Now, to answer that question, Para responder esa pregunta, we have to look to see what motivated him having a church in the first place. tenemos que ver qué es lo que lo motivó a Dios primeramente en tener una iglesia en primer lugar. Why was the church brought into being in the beginning? ¿Por qué fue traída a la iglesia desde un principio? We must look at that if we're going to understand what justifies his keeping that instrument. Debemos ver esto para saber qué es lo que justifica a Dios que Él la mantenga. Now we'll find everything that you and I need to know from the description of the instrument itself. Ahora, encontramos todo esto al ver solamente la descripción del instrumento en sí mismo. In the passage that we read, it is called the lampstand. En el pasaje que hemos leído se le llama el candelabro. The lampstand, that is the church that El we have. candelabro, esa es la iglesia que Él tiene. Now, our knowledge of the Word of God Ahora, nuestro conocimiento de la palabra de Dios gives us much light upon what that means, like what the lampstand means. nos da más luz acerca de lo que esto significa, de lo que el candelabro significa. We'll find much help in the Old Testament. Encontramos mucha ayuda de esto en el Antiguo Testamento. For whether it be the candlestick in the tabernacle, Porque era el candelabro en el tabernáculo or the candlestick all of gold that you find in Zechariah chapter 4, o el candelabro todo de oro que tú encuentras en Zacarías capítulo 4, we know that in both cases sabemos que en ambos casos there was represented the living expression of the Holy Spirit. estaban representando la expresión viva del Espíritu Now Santo. you get a hold of that. Ahora tú tienes que ver muy claro esto. Wherever you find that lampstand, Donde sea que tú encuentres este candelabro, it represented not what used to be, representa no lo que solía ser, but a living expression of the Holy Spirit. sino una expresión viva del Espíritu Santo. Those energies and life are at work there. Aquellas energías, aquella luz obrando ahí. So we take the candlestick all of gold. Así que tomamos el candelabro que es todo de oro. We remember the pattern of it. Recordamos el patrón de él, That's 7 bowls and 7 pipes. esos 7 brazos, 7 fuentes, And the oil was being emptied out of living olive trees. y todo tenía que estar lleno de aceite puro de oliva. The oil was to provide light. El aceite era para proveer la luz. It was very complete, a comprehensive illustration of what we're going to say. Era algo una completa ilustración de lo que vamos a decir. The main thing, it is something that is living. Lo principal es algo que ahí que es vivo. Something that's living. Now get that fixed in your heart right in the beginning. Algo que es vivo. Ustedes tienen que establecer esto en sus corazones desde el principio. The prophet does not say that there's cisterns or tanks or reservoirs. El profeta no nos dice que habían cisternas, tanques o reservatorios. There's living trees. Hay árboles ahí que estaban And the vivos. oil is continually being poured, ever fresh. Y el aceite siempre está siendo emanado de ahí, siempre fresco. And it's poured into that candlestick with its steady, undying light. Y siempre está siendo derramado en este candelabro que mantiene una luz permanente, viva. A light that does not vary in the least. Una luz que no mengua para nada. It does not go out, but it's maintained at full strength. No se apaga, sino siempre está mantenida a toda su potencia. Now you understand, we're talking about that which represents His church. Ahora entiende que estamos hablando de aquello que representa su iglesia. A living thing Algo vivo, in the midst of death en medio de la with muerte, an undying light. donde hay una luz que no muere. A living thing, not just an argument. Algo vivo, no solamente es un tema. It is a testimony of undying, all-sufficient light, Es el testimonio de una luz toda suficiente que no muere, which is not abstract, it's not stored up, que no es abstracta,
abstracta, no es algo raro, but it is something which is coming all the time from an inexhaustible stream. sino es algo que está saliendo todo el tiempo de una fuente que no se agota. A mighty and a glorious light flowing through it all of the time. Una luz gloriosa que está fluyendo a través de ella todo el tiempo. The fact that you was filled with the Holy Ghost 4 or 5 nights ago, El hecho de que tú hayas sido lleno del Espíritu Santo 4 o 5 noches atrás, that's not enough. You must be filled today. eso no es suficiente, tú tienes que ser It is a lleno hoy. continual flowing. Es un fluir continuo de la vida. This is what we're going to put into those communities. Esto es lo que vamos a llevar a aquellos It's pueblos. not abstract, it's reality. No es algo abstracto, es una realidad. And as that light burns, Y mientras esa luz esté encendida, it is a constant declaration of victory over death. es una constante declaración de la victoria sobre la muerte. That's what we are. Eso es lo que somos nosotros. We're a testimony that we have overcome death. Somos un testimonio de que hemos vencido la muerte. You understand we're talking about the Spirit. Entiende que estamos hablando del Espíritu. And that light burns in the midst of surrounding death. Y esa vida, esa luz está viva ahí en medio de la muerte que la rodea. Death which at all times seeks to smother that flame. La muerte que en todo tiempo busca apagar esa flama. But that light, that lampstand, Pero esa vida, ese is candelabro, declaring to the whole world está declarando a todo el mundo that death has no power over it. que la muerte no tiene poder sobre ella. Hallelujah. This is what we're talking about. De esto es lo que estamos hablando. What is it that alone justifies God then in maintaining any instrument? ¿Qué es esto que a Dios solamente le justifica de mantener a cualquier instrumento? That is, He continually called it a church. Esto es que Él continuamente que la llame en su iglesia. We saw it's not that it has great history, Vimos que no es que tenga una gran historia, not that it has a reputation. no que tenga una reputación, It is that today es que hoy there that same undying flame of divine life tienen la misma luz divina que no muere in its mighty testimony against the power of death y es un poderoso testimonio contra los poderes de la muerte, is still flowing. todavía está fluyendo. In the midst of all of the death we live on En medio de toda la muerte nosotros as a vivimos testimony to the world como un testimonio al mundo that Christ lives in us. que Cristo vive en nosotros. That is God's justification. Esa es la justificación de Dios. Nothing else justifies it being called a church. Nada más nos justifica el ser llamados la iglesia, But that this life flows continually from it. sino que esta vida fluya continuamente de nosotros. Now, in relation to the 7 golden lampstands, Ahora, en relación a los 7 candelabros de oro, there's a reference to the 7 spirits of God hay una referencia a los 7 espíritus de Dios and to Jesus Christ, the faithful witness. y a Jesucristo el testigo fiel. So you notice right out, Jesus is identified with these lamps. Así que date cuenta que Jesús está relacionado con estos candelabros. They, the lamps, Ellos, los are candelabros, called into being in order that they might be an abiding expression of Jesus. han sido llamados para que estén de acuerdo para ser una expresión viva de Jesús. Those lampstands, Aquellos candelabros, which we've already said is a church, de los cuales ya dijimos que son la iglesia, are to at all time in every place son para que en todo tiempo y en todo lugar be an abiding testimony of the living Christ. un testimonio vivo del Dios vivo, del Cristo vivo. He's called the faithful witness, the living one. Él lo llama a él el testigo fiel, el vivo. In el the que vive. power of the Spirit, the church is to be that. En el poder del Espíritu la iglesia tiene que llegar a hacer eso. Now, when you and I come to analyze the state of these churches, Ahora, cuando tú y yo venimos a analizar el estado de estas and iglesias, all of these have been raised up by God, y todas estas habían sido levantadas por and if Dios, you read the 2nd and 3rd chapter in its y entirety, si tú lees el capítulo 2 y el capítulo 3 there was totalmente, much in there that he commended. había mucho ahí que él aprueba. They were faithful. Habían sido fieles, They spoke the truth. hablaban la verdad, They knew who was false and who wasn't. sabían quién era falso, quién no lo era. All of this was found there as we examined them. Todo esto se encontró ahí cuando lo examinamos. But as we look at them, Pero al mirar esto, we find that in at least 5 of those 7 churches, encontramos que por lo menos 5 de esas 7 iglesias there is a variety of elements, hay una variedad de elementos, each
is an expression of something that's contrary to God. Cada uno de los cuales es una expresión de algo contrario a Dios. There's something in those churches Había algo en esas iglesias that is a contradiction to this Holy Ghost. que es una contradicción, era una contradicción al A Espíritu Santo. contradiction to the spirit of life that we're to manifest. Una contradicción al espíritu de vida que debía In manifestar. at least 5 of those churches. Por lo menos en 5 de esas iglesias. Now, when such a thing is found among the Lord's people, Ahora, cuando tal cosa es encontrada en el pueblo del Señor, that is within the vessel itself, esto es dentro de la vasija misma, then that something constitutes an element of death entonces eso mismo ahí viene a constituir un elemento de muerte and provides a devil with a foothold into that holy y place. provee al diablo de un lugar donde él pueda entrar a ese lugar santo. And for the most part, unconsciously among God's people, Y por la mayor parte de veces inconscientemente dentro del pueblo de Dios, the testimony is nullified. It's made non-effective. el testimonio es nulificado, no viene a ser efectivo. See, these things contradict the testimony of Jesus. Estas cosas contradicen el testimonio de Jesús. They must be dealt with, Deben ser tratadas or they'll bring death. o van a traer muerte. And though we continue on being religious, Y vamos a continuar solamente siendo religiosos. then heaven don't recognize us as a church. Entonces el cielo no nos reconoce como ser la iglesia. So we must ever guard Así que siempre debemos de guardar against those things that contradict this life. contra aquellas cosas que contradicen esta vida. The point is this: El punto es este. Satan will resort to anything to get some foothold of death into that church, Satanás va a hacer cualquier cosa para tratar de encontrar un lugar ahí dentro de la iglesia. so that the thing becomes a contradiction right at its center. Así que ahí viene a haber una contradicción ahí mismo en el In centro. other words, it becomes a misrepresentation of God En otras palabras, viene a ser una mala representación de Dios, because His Son is not seen in and through it. porque su hijo no está siendo visto en ella y a través de ella. It may have a name, Quizá tiene un it may nombre, have good works, tiene buenas obras, it may have many things even the Lord Himself will not judge. puede tener muchas cosas, pero el Señor mismo la juzga. But the vital thing which justifies it being a church, Pero lo final que va a justificar de ser llamada iglesia that is in keeping it with God, es en mantener con Dios, has been countered, has brought that light. es al haber traído esa luz. That's one thing that we've left in there. Esa cosa que dejamos ahí. That which was contrary to life Aquello que era contrario a la vida. has rendered it something other than God intended. Es cuando entra algo que Dios nunca quiso que entrara. It is not a question of what once was good No es una pregunta de qué cosa fue bueno antes and whether it still flourishes today, o qué cosas todavía se mantienen ahí, but rather that the Lord has a central, basic, essential thing sino que el Señor tiene algo básico, algo central, for which He raised that church up for. por la razón la cual Él levantó esa The iglesia, very thing He apprehended it for. la razón por la cual Él la hizo. And that was that Jesus could live in it. Y eso fue que Jesús pueda vivir en ella. And that the community where that church Y is que el lugar, el pueblo donde esté esa knows iglesia, that God raised Christ from the dead conozca que Dios levantó a Cristo de los muertos, because they see that Christ in us. porque ellos ven al Cristo en nosotros. Now this applies to all of us. A esto nos suple a todos nosotros. You and I, every one of us that have been birthed of Tú God, y yo, todos los que hemos nacido de Dios, have been apprehended by God. hemos sido llamados, tomados por Dios. We've been apprehended for this purpose. Hemos sido tomados por este propósito. Behind that apprehending El haber sido tomados was that the Lord Jesus Christ could live in and through us. fue para que el Señor Jesucristo pueda vivir en y a través de nosotros. God never apprehended us just to be saved. Dios nunca nos tomó solamente para ser salvos. Our salvation is but basic and introductory to something very, very much more. Nuestra salvación es algo básico y introductorio a algo mucho, mucho mayor. God has been pleased to reveal His Son in us. Dios le ha complacido a Él revelar a su Hijo en nosotros. And if He cannot reveal His Son through you, Y si Él no puede revelar a su Hijo a través tuyo, then you are of no value
value to God. entonces tú no le eres de valor a Dios. Only Christ matters with God. Solo Cristo es lo importante para Dios. And so He's apprehended you and me Así que Él te ha tomado a ti y a mí for the one purpose con un propósito, that His Son may live in us. que su Hijo pueda vivir en nosotros. The Lord Jesus, the Lord God gathers His own together El Señor toma a los suyos y los reúne to form us into a corporate vessel for His divine purpose. para formarlos como una vasija corporal para su propósito divino. And the one constant danger to that Y el peligro constante a esto is that the one essential thing in the divine thought for raising up that vessel es que la cosa esencial para que Dios haya levantado a esa vasija should be lost while a lot of other things remain. se pierda cuando inclusive las otras cosas pueden You permanecer. just go on being religious without life. Tú puedes continuar siendo religioso sin la vida, sin la luz. Like the Corinthians, you may even talk in tongues. Como los corintios, quizá tú hablas en lenguas. You may learn how to prophesy. Tú has aprendido cómo profetizar, But yet you're dead. pero tú estás muerto. Christ does not see. Cristo no se ve en ti. All they're seeing is a manifestation of self. Todo lo único que se ve es una manifestación de sí mismo. As our pastor and director, Brother Kimball, read this morning, Como nuestro director, el pastor Brother Kimball, dijo esta mañana, in that scripture where he said, turn from our wicked way. en esa escritura donde dice, volveos de vuestros malos caminos. That wicked way is you and I. Esos malos caminos son tuyos y That's míos. that flesh, that's self. Esa es la carne, ese es ese yo, So that Christ can live. para que Cristo pueda vivir. So we have here the Lord's standard of judgment on everything. Así que tenemos acá el patrón de Dios para juzgar a todo. The one inclusive thing we learn from God's survey of these churches Lo único inclusivo, el único patrón que vemos por lo cual Dios examinó estas iglesias is that the Lord deals with every individual or vessel in the light of His purpose, es que el Señor trata con cada individuo o vasija a la luz de su propósito. and not for its general usefulness, Y no, not for just general usefulness. y no solo para un uso, un no uso general. He examines Gustavo, Él examina a Gustavo, he examines Clendenin, Él examina a Clendenin, he examines each one of us individually, Él nos examina a cada uno de nosotros and the church individualmente y a collectively la iglesia colectivamente for this one purpose. por este único propósito. Are we conveyors of light? Somos nosotros los que llevamos la luz, Not do we just do religious things. no si solamente hacemos cosas religiosas, Not even do we give money. no si damos plata inclusive. You can do that. Tú puedes hacer eso, But yet if this life is not there, pero aún esa luz quizá no está ahí. then we're not a church. Entonces no somos la iglesia. Now these chapters would never have been written Ahora estos capítulos nunca han sido leídos if the Lord had simply taken this view. si el Señor solamente hubiera visto desde este punto. He'd looked at it and said, well, it's not wholly bad. Si él hubiera dicho, bueno, no están totalmente malos, Yet there's something here of value. acá hay algunas cosas buenas de valor, Though, therefore, I must look at it, support it, and preserve it. entonces yo debo de buscar solo las cosas buenas y apoyar. Why are we saying this? ¿Por qué estamos diciendo esto? Because so many say that I'm an extremist with this. Porque muchos me dicen a mí que yo soy un extremista por esto. Why not, they say, be satisfied with that which is commendable? ¿Por qué no dicen estás satisfecho con todo aquello que parece bueno? That which is closely to what he wants. Aquello que está cerca a lo que quizá debería de ser. I'll tell you why. Yo te digo por qué. The Word of God does not allow that. La palabra de Dios no permite eso. He's not coming after churches nearly like that. Él no viene a una iglesia que está cerca a lo que He's dice. coming after church through which his Son lives. Él está buscando una iglesia a través de la cual su hijo No matter how much you suffer, no importa cuánto tú estés you satisfecho. give your body to be burned. Tú puedes dar tu cuerpo para ser You quemado. go spend the rest of your life in those jungles Tú puedes ir a gastar el resto de tu vida a la selva and teach them every true doctrine of the Bible. y enseñarles toda doctrina verdadera de la But Biblia. if they don't see Jesus in you, Pero si ellos no ven a Jesús en ti, you may as well have stayed in Quantico, tú mejor es lo mismo que te quedes aquí en Guanajuato. because there's no value Porque no hay unless valor. this life is real. A menos que esta luz sea real. God knows that you and I are thankful for that there are believers in this world, Dios sabe que estamos agradecidos
por los creyentes en este Though mundo. for the most part they're poor ones. Y por la mayor parte inclusive ellos son pobres. But when you come to see God's purpose, Pero cuando tú vienes a ver el propósito de Dios, when you see what God has designed the church for, cuando tú ves a lo que Dios por lo que Dios ha diseñado a la iglesia, you can never be satisfied with that which is just nominal, tú nunca vas a estar satisfecho con todo aquello que tiene nombres, with that which is just general goodness. con aquello que solamente es la bondad general. God never asked anybody to do the best he can. Dios nunca le dijo a nadie, haz todo lo mejor que puedas. He asked us to walk in the Holy Spirit. Él nos dijo, andad en el Espíritu Santo, Christ may live on this earth. para que Cristo pueda vivir en la tierra. That's the church we want to put in this country. Esa es la iglesia que queremos poner en este país. We don't want to go out here and establish a church No queremos salir de aquí y establecer una iglesia that's run by people prophesying trying to be spiritual. que es gobernada por gente que quiere profetizar para pensar que son We want espirituales. to plant in those communities Queremos plantar en aquellos pueblos that through which Christ lives, aquella verdad a través de la cual Dios vive, so that everybody, para que todos, by looking at us, al mirarnos a nosotros, knows that God raised Jesus from the dead. sepan que Dios levantó a Jesús de los muertos. Now, when you come to a word like this, Ahora, cuando tú vienes a una palabra como esta, you find it taking you right on. tú encuentras que You find it carrying you right on with God. tú te das cuenta que ahí está Dios poniéndola ahí. Now, you may call it extremism, Ahora, tú puedes llamarlo extremismo, call it anything you want, puedes llamarle lo que tú quieras, but this word tells us quite plainly pero esta palabra nos dice muy claramente that whether there be a great past, que no importa que haya habido un gran whether pasado God brought it into being, o que Dios fue el que la trajo a la no existencia, matter that there's a lot of things there that God himself can come in, no importa que hayan algunas cosas ahí que Dios pueda ver que sean buenas, none of these things in themselves ninguna de estas cosas en sí mismas is justification for the Lord keeping that vessel. es justificación para que Dios mantenga esa He vasija. must let it go unless this life comes from it. Él la va a tener que dejar a menos que esta luz fluya a través de él. Although it'll go on with human organization. Si no, va a continuar siendo una organización humana. That's the reason you and I must not allow any human feelings Esa es la razón por la cual tú y yo no debemos de permitir ningún sentimiento humano to stand in what we know must be. que se interponga en lo que nosotros sabemos que debe de We ser. cannot allow little human thinking No podemos permitir nuestras ideas to keep humanas this vessel from being the vessel of que God. mantengan a esta vasija de ser la vasija de Dios. Because no matter how organized, Porque no importa cuán how many organizado, people you have, cuánta gente tú tengas, how much money you may give, cuánto dinero tú puedas dar, if that church doesn't say to that community si esa iglesia no le dice a ese pueblo that God raised Jesus from the que dead, Dios levantó a Jesús de los muertos, and the only reason they can say y that la única forma que ellos puedan decir is eso that they see Jesus in you and I. es que ellos ven a Jesús en ti y en mí. If that isn't so, Si eso no es visto, then it's not justified as being called a church. entonces no se justifica de ser llamada a la iglesia. The word is quite plain. La palabra es muy clara. So then, for what was the church raised up? Entonces vemos por qué la iglesia fue levantada. And for what will God put churches in those ¿Y villages? por qué Dios va a poner iglesias en esos pueblos? Not just to be write up a report, No solamente para que le den un reporte, not just to say there's something up there called the Sunday school. no solamente para decir que alguien ha puesto una escuela dominical ahí. It was never the purpose of God Nunca fue el propósito de Dios to have a general church tener una iglesia general and then have a special church within that. y luego tener una iglesia especial dentro de ella. That never has been the purpose of Ese God. nunca ha sido el propósito de Dios. Men made that, El hombre hizo but eso, not God. pero no Dios. God's plan has never been a general mass of believers, El plan de Dios tampoco nunca ha sido una masa general de creyentes. then a special group called overcomers in the middle of it. Y luego un pequeño grupo de llamados más que vencedores en medio de ellos. Now, the very word overcomer Ahora, la verdadera palabra vencedor declares that there's a failure
somewhere. Declara que tiene que haber una conquista o vencer a alguien. When the Bible talks about him that overcometh, Cuando la Biblia habla acerca del que venciere, he says there's a failure somewhere. Él nos dice que alguien tiene que haber perdido. Because every man born of God is to be that. Porque cada hombre nacido de Dios tiene que ser eso. The whole of it declares. Todo, absolutamente lo declara. The Lord's purpose for all of his church, El propósito de Dios para toda su iglesia, which may only be realized by a few, que quizás solamente es realizada por pocos, is that it should maintain the testimony of life which has conquered death. es que debe mantener el testimonio de la vida, de la luz que ha conquistado la muerte. And a life that will conquer death to the end. Y una luz, una vida que va a conquistar la muerte hasta el fin. A man or woman walking with God Un hombre o una mujer que camina con winds Dios, up in adultery. If he winds up in si adultery, él cae en adulterio, he hasn't maintained the testimony. no ha mantenido el testimonio, He or she died. él o ella morirá. You see, but we must maintain that testimony. Ahora nosotros debemos mantener este testimonio, That this is a life that's overcome death. que esa es una vida que ha vencido la muerte. I don't have to do that. Yo no tengo que hacer eso, I don't have to sin. yo no tengo que That pecar. is willfully. Eso es un I can walk with voluntariamente. God Yo puedo caminar con And Dios maintain a testimony in this y country mantener el testimonio en este país, that I have a life that's overcome death. que yo tengo una vida que ha vencido a la muerte. And this is a testimony we must give. Y ese es el testimonio que debemos de dar. It was for this purpose Fue por este propósito that God has raised us up. que Dios nos ha It levantado. is a question of life. Es el asunto de la vida. The testimony of El Jesus testimonio de Jesús is always related to his having been raised from the dead. siempre está relacionado con él haber sido levantado de los muertos. He lives by a power that has conquered death. Él vive por el poder que conquistó la muerte. And again, we talk of him now as a man. Y ahora otra vez estamos hablando de él como He said, hombre. I'm he that was dead Él dijo, aquel que está muerto, and am alive, yo estuve muerto y and ahora I vivo. have the keys of death. Y tengo las llaves de la muerte. Death is in future with him. La muerte no, Death is in future with la Christ. muerte no va a estar en el futuro. Death is past. La muerte estuvo en el I've pasado. overcome that. Yo he vencido eso. And because I Y live, porque yo vivo, you can live. ustedes pueden To vivir. overcome Para means vencer, I just demonstrate every day, all day, yo tengo que demostrar todos los that días I have a life that's overcome death. que yo tengo una vida que ha vencido a la muerte. I don't give place to the devil. Yo no doy lugar al diablo. I walk with God Yo camino con Dios because I have such a life. porque yo tengo tal vida. Now, he lives by a power that's conquered death. Ahora él vive por el poder que ha conquistado la muerte. He is the life on that ground. Él es la vida en ese lugar. And to those whom the New Testament approves as witnesses to Jesus, Y para aquellos en el Nuevo Testamento que aprueban este testimonio de Jesús, are not the people who talk the truth about him. They're not people who just talk truth, no son solamente personas que hablan cosas verdaderas, but people who by their life bear resurrection, bear testimony of his resurrection. sino personas que por su vida llevan el testimonio de la resurrección de esta vida. Now the New Testament testimony of Jesus Ahora, el testimonio de Jesús is that God raised him from the dead es que Dios le levantó de los muertos and that he's never going to die again. y que él nunca va a morir otra vez. Now in the Old Testament, Ahora, en el Antiguo Testamento, when God wanted to talk about power, cuando Dios quería hablar acerca del he poder, said the God that parted the waters of the Red Sea. hablaban el Dios que partió las aguas del mar. But in the New Testament, Pero en el Nuevo when Testamento, God wants to talk about power, cuando Dios quiere hablar acerca del the poder, God that raised Jesus from the dead, el Dios que levantó a Jesús de los muertos. and we who are his Y witnesses nosotros que somos sus testigos, don't just bear witness with our lips, no solamente traemos testimonio con nuestros but by labios, what we are. sino por lo que somos. I've been walking with him since 1949. Yo he estado caminando con él desde I 1949. stole nothing, No robé nada, committed no adultery, no he cometido adulterio, coveted nothing. no he deseado nada. I walked in a life that overcome that which is Yo dead. camino en una vida que ha vencido aquello que es muerte. That's what we must do. Eso es lo que debemos hacer. They don't look at me and wonder what I'm going to do.
No tienes que mirar a mí y pensar en lo que es lo que yo voy a hacer. They look at us as one raised from the dead. Ellos miran a nosotros y ven a aquel que levantó de los muertos. Brother Luis, who went through our school, El hermano Luis, que estuvo en nuestra escuela, working in the prisons of Peru. trabajando está en las prisiones del Perú. They were in the prisons last week, Estuvieron en la prisión la semana pasada. and a man talking to Brother Spackman, the man who works with me, Y un hombre hablando al hermano Spackman, que es un hermano que trabaja con said of Luis, said he was crazy. le dijo de Luis, él está loco. One day he was an insane man. Un día, en un tiempo, él era un hombre el mal de la You cabeza. couldn't talk to him. Tú no podías hablar con él. He would kill a man. Él te hubiera matado a un But hombre. the next day he's like he is now. Pero al siguiente día tú lo veías como él está ahora. In his life, En su vida, he testified Jesus is alive. él testifica que Jesús está There's a vivo. life. There's a life that's overcome death. Hay una vida que ha conquistado la muerte. So the whole question resolves itself into one of the testimony of life. Así que toda la pregunta se resuelve en el testimonio de la vida. It's not a testimony of truth in the first place. No es un testimonio de verdad en primer lugar. It is a testimony of life. Es un testimonio de la vida. Anybody can talk about truth, Cualquiera puede hablar acerca de la verdad and what they say be right. y lo que digan de estar But correcto. if you see that truth in me, Pero si tú ves esa verdad en then mí, that's the testimony of Jesus. entonces ese es el testimonio de Jesús. He lives. Él vive. Now, is the fire burning as at the beginning? Ahora, ¿está esa llama ardiendo como en el principio? Is it burning in your heart? ¿Está ardiendo en tu corazón? Is it witnessing that Jesus lives and is triumphant? ¿Está testificando que Jesús vive y es triunfador? Is it shining over the background of this world? ¿Está alumbrando en este lugar oscuro del mundo? The issue of today, of this hour in church's history, El asunto de hoy, de esta hora en la historia de la iglesia, is the issue of life and death in a spiritual way. es el asunto de vida o muerte en la forma espiritual. Are we not more and more experiencing the draining of life, the exhausting of energy? Ya no estamos más y más experimentando ese fluir de la vida que es continuo, Especially in relationship to prayer. especialmente en nuestra relación en cuanto a la oración. Isn't it not true? It requires an effort to pray, ¿Acaso nos cuesta un esfuerzo orar? and then to get through when you started to pray. Y luego It's an effort to start to pray, es un esfuerzo para ti empezar a orar. and it's a greater effort to get through to God when you start. Y es un esfuerzo aún mayor poder llegar a Dios una vez que has empezado. Lying behind that is the final conflict of the ages. Atrás de todo esto está el conflicto final de las edades. It is a spiritual issue of life and death. Es el asunto espiritual de la vida o la muerte. When that which hinders you from prayer Cuando esto te mantiene a ti de la oración, is recognized to be this darkened world coming against you, tienes que reconocer que es este mundo tenebroso, oscuro, viniendo en contra tuyo. it is death trying to overcome that life. Es la muerte tratando de vencer esa vida. Then you learn how to resist. You know what the warfare is. Luego tú tienes que aprender cómo resistir. Tú sabes dónde está la guerra. When we talk about spiritual warfare, Cuando hablamos acerca de guerra it espiritual, isn't that we're going to run the demons all out of that mountain. no significa que vamos a echar demonios ahí fuera de esa montaña. This warfare Esta guerra is for a manifestation of this life. es para una manifestación de esta vida. That is the war you get, war against principalities and powers. Esa es la guerra que es contra principados y potestades. It is for this life to be Es manifest. para que esta vida sea manifestada. Amen. Amén. Jesus comes back with his church. Jesucristo vuelve por su iglesia. He's going to bind the devil 1,000 years. Él va a atar al diablo por 1000 años. Till then, that devil's going to run around in the mountains. Hasta que eso llegue, ese diablo va a estar corriendo por ahí por las And montañas. his whole effort's going to be to stifle this life, Y todo su esfuerzo va a ser detener esta to luz, frustrate this life, frustrar esta luz, to keep it from being manifest. mantenerla fuera de que no sea That's the reason you manifestada. must begin the day with prayer, Esa es la razón por la cual tú tienes que empezar el You día con must end it with oración. prayer. Y debes terminarlo con and your oración. prayer must not be just petitions, Y tu oración no debe ser solamente but it peticiones, must be directed against those powers that would keep this life from being manifest. sino que tienen que ser dirigidas contra esos
esos poderes que mantienen, impiden que esa luz sea manifestada. Hallelujah. Glory to God. Gloria a Dios. This brings us to a close of our first lesson of this series. Esto nos trae al término de nuestra primera lección de esta serie. We're going to stand together and praise God. Vamos a ponernos de pie juntos y Then we're going to take up the second lesson. y luego vamos a tomar la segunda lección. The controversy of Zion. La controversia de Sion. Let's thank the Lord. Vamos a agradecer al Señor. Lift your hands and praise Him. Levanten sus manos. Praise Him. Alábenle. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. 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 Gracias.